Mi vida antes de Jesús fue muy desordenada. No tenía amor, me gustaba jugar, lastimé a muchos. La iglesia para mí era algo para los viejitos, para personas desocupadas, y pensaba que eso no era verdad, que nosotros íbamos para el cielo aun cuando viviéramos como viviéramos. El momento de yo haber conocido realmente a Dios fue cuando fui madre soltera. A los 3 meses mi hijo se enfermó. En mi casa conocían a Dios, no toda mi familia, pero mi padre y mi hermana, mi mamá ya conocían a Dios. Y yo no quería reconocer que Él era un Dios maravilloso. Pero una vez mi hermana me dijo, cuando tú conozcas a Dios, no vas a pensar de la misma manera. Y así fue. Ese día que oraron por mi hijo porque estaba enfermo, me preguntaron, ¿cuándo usted va a ser cristiana? Y yo dije, ahora, porque lo necesitaba. Sabía que en el fondo de mi corazón sabía que Él era el único que podía ayudar con mi hijo. Al yo conocer a Dios y vivir una vida diferente, caminar de la mano con mi hijo para la iglesia y que él amara a Dios de su temprana edad, para mí después fue muy importante. Y saber que esa es la herencia que podemos dejar a nuestros hijos, el educarlos en el camino del Señor, el enseñarles su palabra y el temor a Él. No importa la edad, pero si usted vive para el Señor, va a tener anhelos de cambiar cada día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y un cristiano tiene que ir de victoria en victoria, no para atrás. Como hoy no tengo ánimos, no voy a la iglesia. No, un cristiano no puede actuar así. Cada día tenemos que vencer el obstáculo que pueda venir. La iglesia entera creo que conoce en cuanto a mi salud, pero a mí nada de eso me detiene, porque yo pienso que todo lo que haga es para agradar al Padre, porque Él hace lo mejor para mí. Le digo a mis mujeres, de la boca no estoy enferma, y yo siempre voy a hablar del Señor, porque hay agradecimiento en mi corazón. La mejor decisión que puede tomar una persona que no conoce a Dios o que se ha apartado de Dios es volver al camino que Dios trazó para cada uno de nosotros, agarrarse de la mano del Señor y pelear la salvación con uñas y dientes, porque el enemigo nunca va a estar contento, pero nosotros sabemos a quién le servimos, a un Dios vivo, y tenemos que pelear, sacar fuerzas de donde no hay, pero hay que buscar a Dios. El Señor va a cambiar la vida de nosotros cuando nosotros llegamos a Él y nos rendimos a Él. Sus ojos del alma van a ser abiertos y usted va a poder comprender quién es Dios. Maravilloso cuando pensamos que al portarnos bien y vivir la vida como Él quiere, nosotros le sacamos una sonrisa a Dios.